Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a ver entonces la resolución de algunos ejercicios que se habían planteado, ¿cierto? Así que comenzamos aquí con este tema de integrales. Tenemos esa expresión, ¿verdad? En la cual uno de los métodos que hemos estudiado es el método de sustitución. Y para ello habíamos visto también de que este método se usa cuando aparece una función y su derivada. En este caso, si desarrollamos pues esta integral, esto lo podremos escribir como raíz cuadrada de 1 más la raíz de t, ¿ok? Y todo multiplicado por 1 sobre 2 raíz de t. Bien, entonces podemos observar aquí justamente que está apareciendo una función, vamos a llamarla por ejemplo f, y aquí tenemos nosotros su derivada. Bien, cuando tenemos esos términos, el método nos indica pues que podemos hacer el cambio, ¿cierto? Podemos decir una variable u igual a 1 más raíz de t. Procedemos a derivar. Derivada de u entonces con respecto a t, esto es en el lado derecho 1 sobre 2 raíz de t. Y despejando los diferenciales, tenemos que el diferencial de u es 1 sobre 2 raíz de t diferencial de t. Bien, al reemplazar entonces en la integral, lo que obtendríamos sería pues integral de raíz de u, ¿cierto? Y el otro término, 1 sobre 2 raíz de t diferencial de t, simplemente esto es diferencial de u. Y entonces la integral se ha simplificado, ¿verdad? Y esto se puede resolver utilizando una fórmula directa. Por ejemplo, raíz de u lo podemos colocar como u a la 1 medio, diferencial de u, y entonces aplicamos nosotros la fórmula de la integral para la potencia, que en este caso es u a la 1 medio más 1 dividido entre la misma cantidad. Y claro, más la constante de integración. Bien, si seguimos desarrollando, entonces esto sería u elevado a la 3 medios por 2 tercios más la constante. Y como hemos utilizado el método de sustitución, debemos regresar a la variable original, ¿verdad? Con lo cual esto sería 2 tercios, u en este caso es 1 más raíz de t, elevado a la 3 medios más la constante c. Y ahí tenemos entonces nuestra primera respuesta. Bien, pasamos a otro caso, en la cual también utilizaremos el método de sustitución, pero aquí, por ejemplo, no está apareciendo una función y que su derivada multiplica el diferencial, ¿cierto? Aún así, el método de sustitución puede ser muy útil. En clase habíamos visto nosotros de que cuando aparece un término un poco complejo en la expresión, podemos reducirlo a una variable, ¿no? En este caso, el término que está dentro de la raíz, pues, es el término más complejo, vamos a llamarlo así. Y entonces le podemos asignar una variable, por ejemplo, que u sea 2 veces z más 1. Y lo que procede ahora es despejar la variable z. En este caso, u menos 1 es igual a 2 veces z. Luego tendremos que z es u menos 1 sobre 2. Y una vez que hemos despejado la variable z, pues procedemos a derivar, ¿no? En este caso, el diferencial de z, si lo hago directo, será pues 1 medio diferencial de u. Ok, estamos derivando con respecto a u en el lado derecho y luego hemos despejado los diferenciales. Eso es lo que nos queda. Reemplazando entonces en la integral, tendríamos, ¿no? Aquí z al cuadrado, bueno, z es u menos 1 sobre 2 al cuadrado y luego todo esto menos 1. Colocamos aquí unos corchetes justamente para indicar el producto por el otro factor, ¿verdad? Y entonces aquí nos aparece raíz de 2z más 1 y esto lo podemos colocar como raíz de u. Y una vez que tenemos esto,
lo que podemos seguir trabajando es desarrollar todo lo que está dentro, ¿ok? Por ejemplo, ahí dentro de la integral aparece un binomio al cuadrado. Esto sería, por ejemplo, un cuarto. Aquí nos quedaría u cuadrado menos 2 veces u más 1. Todo esto restamos la unidad. Y esta expresión va a estar multiplicada por la raíz de u, que en este caso la podemos expresar como u a la u medio. Bien, y entonces seguimos el desarrollo. En este caso aplicamos la propiedad distributiva aquí. Bueno, tendríamos la integral de u cuadrado menos 2 veces u más 1 menos 4. Todo esto sobre 4. Estoy operando la parte que está dentro de los corchetes. Y esto está multiplicado por u a la u medio. Bien, un cuarto de la constante puede salir afuera, ¿cierto? De aquí tendríamos entonces u al cuadrado por u a la u medio menos 2 veces u por u a la u medio y después menos 3 por u a la u medio. Diferencial de u. Aquí seguimos con el desarrollo, ¿no? Esto es un cuarto, la integral. Aquí nos quedaría pues u a las 5 medios menos 2 veces u a la 3 medios menos 3 veces u a la u medio. Y en esta parte ya se puede aplicar lo que es también la integral de una potencia, ¿no? Sabemos que la integral se distribuye en cada una de esas expresiones y entonces al calcular la integral, aquí nos quedaría u elevado a las 5 medios más 1 dividido entre 5 medios más 1 menos 2 veces u elevado a la 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1 y de esta manera continuamos con el desarrollo, ¿no? Menos 3 veces u a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Y claro, una vez desarrolladas las integrales, ¿cierto? Al final agregamos la constante de integración. Bien, desarrollamos un poco más. Vamos a simplificar las expresiones. Y en el primer término nos quedaría pues u a las 7 medios multiplicado por 2 séptimos menos 2 multiplicado por u elevado a la 5 medios por 2 quintos menos 3 veces, y aquí tendríamos u elevado a la 3 medios por 2 tercios. Y más la constante, ¿no? Ok, y aquí prácticamente ya tendríamos resuelto el problema, ¿no? Sin embargo, no debemos olvidar de que el ejercicio empezaba con la variable z, ¿cierto? Y la respuesta entonces debe estar en esos términos. En este caso z es, perdón, u es 2z más 1. Tendríamos entonces un cuarto. Y aquí nos quedaría 2 séptimos. U es 2z más 1 elevado a las 7 medios menos 4 quintos por 2z más 1 elevado a las 5 medios menos 2 veces 2z más 1 elevado a la 3 medios y finalmente agregamos la constante de integración. Entonces, de esa manera hemos obtenido el resultado, ¿no? Aquí el método de sustitución, entonces lo estamos utilizando para colocar expresiones complejas
en términos más simples, ¿no? Y luego despejamos la variable, en este caso z, y luego trabajamos con el diferencial para reemplazar. Ok, parece que aquí ha habido una pequeña falla. Por eso siempre es bueno revisar las cuentas al final, ¿cierto? Para ver si todo está bien. Diferencial de z es un medio diferencial de u. Entonces aquí había un factor de un medio. ¿Ok? Y entonces la constante, en lugar de ser un cuarto, pues será un octavo. Bien, y con esto queda entonces resuelto este ejercicio. Pasamos al siguiente. Bien, en esta expresión, por ejemplo, aparecen términos cuadráticos, ¿verdad? En el caso de este ejercicio vemos que el denominador, por ejemplo, no se puede factorizar. ¿Y qué tratamiento le podemos dar en este caso? Habíamos visto ejemplos en la sesión de clase donde lo que se podía hacer era completar cuadrados en el término cuadrático. Verán, en el denominador x al cuadrado más 2x más 2 lo podemos escribir como x al cuadrado más 2x más 1 y más 1, ¿cierto? La expresión es la misma. Y en este caso aquí aparece un trinomio cuadrado perfecto. Y esto lo podemos escribir como x más 1 al cuadrado y más 1 al cuadrado. Bien, entonces reemplazando, esta sería la integral 2x más 7 sobre x más 1 al cuadrado y más 1, diferencial x. Entonces, en el denominador básicamente nosotros tenemos una suma de términos elevados al cuadrado, ¿no? Lo podemos expresar de esa manera. Bien, esta fórmula justamente nos recuerda, o esta expresión nos recuerda una fórmula que hemos trabajado también durante las sesiones, en las cuales teníamos, ¿no? Por ejemplo, la integral de 1 sobre x al cuadrado más a cuadrado, diferencial de x, esto es 1 sobre a, arcotangente de x sobre a más la constante. ¿Ok? Bueno, por motivo de este ejercicio voy a cambiar la variable, vamos a ponerla por ejemplo un u, y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere, no? Esa integral, para ser resuelta mediante esta fórmula, hay que darle la forma correspondiente, ¿verdad? Valga la redundancia. En este caso, voy a escribir más abajo el cambio que voy a hacer. Me conviene pues de que x más 1 asignarle una variable u, con lo cual en el denominador tendría u cuadrado. Bien, trabajamos con los diferenciales, entonces derivada de u con respecto a x en el lado derecho nos da la unidad y entonces resulta que ambos diferenciales son iguales. Además, el hecho de que u sea igual a x más 1, al despejar x será pues u menos 1. Entonces con estos cambios puedo reemplazar en la integral, ¿no? Veamos qué nos queda. Tendríamos la integral, el doble, x en este caso es u menos 1 más 7. En el nos queda, en este aquí, u cuadrado más 1, diferencial de u. Bien, y ahora lo que procede es trabajar, ¿no?
y simplificar las expresiones. Acá tendríamos, por ejemplo, 2u menos 2 más 7 dividido entre u cuadrado más 1 diferencial de u. Bien, aquí podemos separar las integrales, con lo cual nos quedaría 2 veces u sobre u cuadrado más 1 menos, o en este caso, bueno, diferencial de u, más 5 multiplicado por la integral de 1 sobre u cuadrado más 1 diferencial de u. ¿Ok? Entonces vemos que en la segunda integral ya se puede desarrollar por la fórmula, ¿cierto? Con arco tangente. ¿Qué sucede con la primera? Bueno, en la primera no es exactamente la misma expresión, ¿cierto? Ya que tenemos una variable en el numerador. Sin embargo, podemos observar nosotros de que aquí aparece una función en el denominador, ¿cierto? Y en el numerador aparece exactamente su derivada. Entonces, esto sugiere un cambio de variable. Bien, el cambio aquí entonces para esta integral, lo voy a escribir en la parte inferior izquierda. En este caso vamos a llamarlo, por ejemplo, una variable b igual a u cuadrado más 1. Entonces, la derivada de b con respecto a u, esto es 2 veces u, lo cual implica que el diferencial de b, esto es 2 veces u diferencial de u. Reemplazando entonces en esta expresión, tendríamos, ¿no? Integral de, en este caso, 1 sobre b multiplicado por el diferencial de b. Más 5 veces esta segunda integral, ya sabemos la fórmula, que en este caso es arco tangente de u, ¿bien? Y más la constante. Finalmente, entonces, desarrollamos esta última expresión. Se puede trabajar con fórmula directa. En este caso es logaritmo natural, valor absoluto de x más 1, perdón, valor absoluto de b, más 5 veces arco tangente de u, más la constante. Y una vez entonces que hemos regresado o que hemos obtenido el valor de la integral, debemos regresar a la variable original, ¿cierto? En este caso tendríamos logaritmo natural, valor absoluto, b es u cuadrado más 1, más 5 veces arco tangente, la variable u hemos indicado que era x más 1 y más la constante. Y finalmente entonces tendríamos, ¿no? Logaritmo natural, valor absoluto, x más 1 al cuadrado más 1, más 5 veces arco tangente de x más 1 y más la constante de integración. Bien, con eso entonces ya tenemos resuelta esta pregunta. Pasamos a la siguiente. Bien, aquí entonces también tenemos una integral, ¿cierto? En el numerador aparece 2x más 5, en el numerador menos x al cuadrado menos 6x más 16. Vemos en este caso de que no hay una función y que su derivada esté multiplicando al diferencial, ¿cierto? Si derivamos el término cuadrático, no va a aparecer justamente su derivada en el numerador. Y entonces nuevamente lo que se sugiere aquí es completar cuadrados en el denominador, ¿ok? Al completar cuadrados, por ejemplo, podemos factorizar el signo menos, tendríamos x al cuadrado más 6x, ¿listo? Y entonces lo que se busca es que aparezca un trinomio cuadrado perfecto. Entonces aquí tendremos, si lo hacemos un poco más en detalle, x al cuadrado, 6 lo podemos colocar como 2 por 3 por x. Y para que aparezca el trinomio cuadrado perfecto, pues agregamos 3 al cuadrado. Y para que no se altere la expresión original, restaremos la misma cantidad. Bien, y claro, todo esto más 16.
Si desarrollamos, aquí tendríamos entonces menos, acá sería x más 3 al cuadrado. Bien, luego nos queda menos 9 más 16. Y pasando el signo a multiplicar, aquí nos queda entonces 9, bueno, lo voy a colocar directamente, 25 menos x más 3 al cuadrado. Entonces, si reemplazamos en la integral, tenemos aquí 2x más 5 dividido entre la raíz. Y aquí nos queda, ¿no? 25 menos x más 3 al cuadrado. Esto lo podemos colocar como 5 al cuadrado menos x más 3 al cuadrado diferencial de x. Bien, entonces, y esta forma o esta expresión es muy parecida, ¿cierto?, a una integral que hemos trabajado nosotros, en el cual era 1 sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado diferencial de u. Bien, se trata de identificar entonces a qué fórmula se parece. Y esta integral justamente nos daba a nosotros el arcoseno de u sobre a más la constante. ¿Correcto? Eso entonces ya lo habíamos visto durante las sesiones de clase. Bien, por lo tanto lo que vamos a buscar nosotros es que la integral que se nos ha planteado, llevarlo pues a esa forma indicada, ¿no? Bien, en este caso lo que nos indicaría esta expresión es simplemente el cambio de variable. Vamos a decir, por ejemplo, u igual a x más 3, ¿cierto? El término que está elevado al cuadrado dentro de esa raíz, le asignamos a una única variable. Y aquí entonces también resulta que x será igual a u menos 3. Y resulta que los diferenciales son iguales. Reemplazando la integral tendríamos entonces 2 veces x viene a ser u menos 3 más 5. Y en el denominador nos queda raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos u cuadrado. Y entonces, como en el caso anterior, lo que vamos a hacer nosotros es separar estas integrales, ¿no? Aquí nos queda la primera integral, 2 veces u, dividido entre la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos u cuadrado, diferencial de u, más 2 veces la integral de 1, no, aquí sería menos 6 más 5 menos 1, dividido entre la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos su cuadrado, diferencial de u. Nuevamente en esta última integral ya se puede aplicar la fórmula directa, ¿no? ¿Y qué pasa con la primera? Bueno, resulta que en la primera vemos una función cuadrática, ¿cierto? Y en el denominador está, vamos a decirlo así, casi su derivada. La derivada de f sería menos 2u.
¿verdad? En el denominador aparece 2u, salvo por el signo. Serían pues términos iguales, ¿no? Salvo por el signo. Y en este caso, aquí nos sugiere entonces el método de sustitución, usar el cambio, otro cambio de variable, ¿no? Ya habíamos visto que cuando aparece una función y su derivada, o casi su derivada, excepto una constante, pues se utiliza dicho cambio. Aquí podemos, por ejemplo, llamar en la parte inferior b igual a 5 al cuadrado menos u cuadrado. Entonces la derivada de b con respecto a u, esto es menos 2 veces u, y de aquí implica que menos el diferencial de b, despejando, esto es 2 veces u diferencial de u. Al reemplazar en la integral, esto resulta entonces menos diferencial de b, la nueva variable, dividido, o menos 1, vamos a escribirlo de esta manera, dividido entre la raíz cuadrada de b. Bien, luego tenemos aquí menos. La segunda integral pues será arcoseno de u sobre 5 más la constante. Bien, aquí seguimos desarrollando. En la primera integral tendríamos b elevado, la integral, mejor dicho, b elevado a la menos 1/2 diferencial de b menos arcoseno. Bien, y podemos ir regresando a la variable original, ¿no? U en este caso lo habíamos llamado x más 3 sobre 5 y más la constante. Bien, al trabajar esta integral, entonces aquí nos quedaría b elevado a la 1/2 dividido entre 1/2, con lo cual aquí quedaría multiplicado por 2 menos arcoseno de x más 3 sobre 5 y más la constante. Bien, y por último regresamos a la variable original, ¿verdad? Bien, aquí tendríamos entonces menos 2, b era 5 al cuadrado menos u cuadrado a la 1/2 menos arcoseno de x más 3 sobre 5 más la constante. Y finalmente regresando a la variable x tendríamos, ¿no? Menos 2, ahora podemos colocar 25 menos u, en este caso es x más 3 al cuadrado a la 1/2. Y el resto de términos entonces lo completamos para dar nuestra respuesta final. Y ahí tenemos entonces el desarrollo de esta pregunta. Bien, pasamos al siguiente caso. Ahora vamos a ver, vamos a trabajar con la raíz, con el coseno de la raíz de x, ¿cierto? Y para este tipo de problemas habíamos indicado de que se pueden utilizar más de un método de integración, ¿no? Podemos empezar con el método de sustitución y luego integración por partes, o podemos empezar con integración por partes y luego con el método de sustitución. En este caso, como la raíz es un término que nos puede complicar un poco, lo que podemos hacer es asignar a una única variable. Vamos a llamarlo, por ejemplo, z igual a coseno igual simplemente a la raíz.
raíz entonces de x. Estamos haciendo el método de sustitución, ¿cierto? Y cuando no aparece una función y su derivada, pero usamos sustitución, lo que podemos aquí hacer es despejar la variable. En este caso x sería z cuadrado para obtener justamente el diferencial. Diferencial de x con respecto a z, esto es 2 veces z. Y de aquí entonces diferencial de x, esto es 2z, diferencial de z. Reemplazando en la integral, tenemos entonces el coseno de z, ¿verdad? Multiplicado por 2z diferencial de z. Bien, aquí voy a despejar o voy a sacar la constante afuera y voy a reordenar. Aquí tendríamos entonces integral de z, coseno de z, diferencial de z. Y entonces en esta expresión vemos que aparece una función algebraica, z, multiplicada por una trigonométrica, ¿correcto? Entonces, aquí claramente tenemos que utilizar integración por partes. Tenemos que definir quién será u y quién será el diferencial de b. Y por la memotecnia que habíamos visto acerca de ILATE, entonces la algebraica tiene prioridad, ¿cierto?, sobre la trigonométrica. Entonces eso significa que u será z y el diferencial de b será coseno de z, diferencial de z. Bien, con ello entonces tendríamos, ¿no? Esto es z, significa que los diferenciales son iguales. Y por otro lado, el diferencial de b, esto es coseno de z. Y para obtener b, ya habíamos indicado de que este término se integra, ¿no? Integramos coseno de z, diferencial de z, que en este caso nos daría pues la función seno. Y como estamos en el proceso del método de integración por partes, en esta integral inferior no es necesario colocar la constante de integración. Bien, si seguimos entonces, al reemplazar estos datos en la integral, ¿cierto? Recordemos que la fórmula en este caso es u por b menos la integral de b por diferencial de u. ¿Ok? Entonces, reemplazando, tendríamos u, que en este caso es z, b viene a ser seno de z, menos la integral de b, seno de z, por el diferencial de u, que es diferencial de z. Y esta última expresión, esta última integral es más fácil de trabajar. Bueno, creo que aquí todo queda multiplicado por la constante 2. No olvidarnos entonces de los factores que están actuando, ¿cierto? Bien, esto sería entonces 2 veces z, seno de z, menos, y la integral de seno, en este caso es menos coseno. Y finalmente más la constante de integración. De aquí nos queda, ¿no? 2 veces z, seno de z, menos por menos sería más, 2 coseno de z, y más la constante. Y como al inicio hemos utilizado sustitución, ¿cierto? Regresamos a la variable original. Esto es entonces 2 raíz de x, seno de raíz de x, más 2 veces coseno de raíz de x, más la constante. Ahí está. Entonces en este problema se utiliza, ¿cierto? Uno de sustitución para simplificar la expresión que está con raíz
Y lo otro, pues el método de integración por partes, pues aparece en producto de dos funciones distintas, ¿no? Considerando pues la memotecnia de Ilate, que en la mayoría de los casos funciona, ¿no? No siempre. Hay que tener en cuenta eso. Pasamos al siguiente caso. Tenemos aquí la integral de arco coseno de x diferencial de x. Bien, en esta parte, esto es un problema de integración por partes. En este caso, por hilate, ¿cierto? Esta expresión arco coseno puede ser la variable u y por defecto el resto será el diferencial de b. Empezamos aquí entonces con el desarrollo. U es arco coseno de x, lo cual significa que la derivada de u con respecto a x, esto es menos 1, dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y despejando los diferenciales tendríamos, ¿no? Diferencial de u es menos 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, diferencial de x. Y por otro lado, tendremos nosotros que el diferencial de b es igual a diferencial de x, lo cual implica entonces que b es la integral de la última expresión, ¿cierto? Que en este caso nos da x. Reemplazando en la integral, tendríamos por la fórmula u por b, que en este caso es x arco coseno de x, menos la integral de b por el diferencial de u, que en este caso que es menos 1, dividido entre la raíz. ¿Ok? Seguimos desarrollando, entonces esto es x arco coseno de x, menos por menos más, la integral de x dividido entre la raíz. Listo. Y ahora lo que nos toca es concentrarnos en esta última integral. Aquí nuevamente vemos que aparece una función, ¿cierto? Y el numerador que multiplica el diferencial es casi su derivada, ¿verdad? Nuevamente digo casi porque falta un signo, en este caso menos 2. Pero están relacionados. En ese sentido, usamos el cambio de variable, vamos a llamarlo por ejemplo w, igual a 1 menos x al cuadrado. De aquí entonces la derivada de w con respecto a x, esto es menos 2x. Y entonces, desploriales, tenemos menos diferencial de w sobre 2, esto es x diferencial de x. Reemplazo entonces en la última integral. Aquí nosotros tenemos arco x multiplicado por el arco coseno de x. Luego más la integral. En el numerador x multiplicado por el diferencial, esto es menos diferencial de w sobre 2. ¿Ok? Y luego, respecto a la raíz, simplemente nos quedaría raíz de w. Bien, seguimos con el desarrollo. La constante menos un medio sale fuera. Y simplemente ahora tenemos que integrar w a la menos un medio. Y esto ya por fórmula, ¿verdad? Integral de una potencia. Aquí tenemos x arco coseno de x. Menos un medio. Y la integral de w a la menos un medio, pues será igual w a la un medio multiplicado por 2. Y finalmente más la constante de integración.
Por último, regresamos a la variable original. Aquí tenemos x arco coseno de x menos w es 1 menos x al cuadrado a la 1 medio y más la constante. Con esto entonces damos nuestra respuesta. Y pasamos al último problema de la lista. Y tenemos este enunciado, ¿no? Donde nos indica que el tamaño de una población en miles de personas, denominado por n de t, cumple la ecuación en donde la derivada de n con respecto al tiempo está dado por esa expresión para t mayor o igual a 0, donde t representa en años. Responda entonces los siguientes ítems. Determine n de t si es que n de 0 es 10. Con esa condición básicamente nos dice, ¿no?, que la población en el tiempo 0, la población inicial, era 10.000 personas, ¿no? El tamaño de la población está en miles de personas. Bien, para esto debemos entonces obtener la función n utilizando la derivada, ¿no? Al inicio nos dan la información de la derivada. Queremos recuperar la función original. Bien, recordemos entonces, vamos al primer ítem, que una de las propiedades de la integral indefinida es que nosotros podemos recuperar una función simplemente integrando su derivada. ¿Correcto? Bien, si reemplazamos la fórmula que está allí, esto es 10 más t sobre 20 multiplicado por e elevado a la 0.1 t diferencial de t. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es desarrollar esta integral. Podemos ver de que aquí aparece un producto de dos funciones, con lo cual el método de integración por partes es el más adecuado. Además, para el método de integración por partes debemos escoger una función u y el diferencial. En este caso escogemos la función u, por ejemplo, que sea 10 más t sobre 20, ¿ok? Y el resto que sea el diferencial de b. Este criterio o esta elección es utilizando pues el criterio de Ilate, ¿no?, en el cual la algebraica tiene prioridad sobre el exponencial para la variable u. Bien, con ello entonces tendríamos, ¿no?, ya que u es igual a 10 más t sobre 20, implica entonces de que el diferencial de u es diferencial de t sobre 20. Y por otro lado, el diferencial de b es e a la 0.1t diferencial de t. Entonces, para recuperar b simplemente integramos, ¿no? E a la 0.1t diferencial de t. Bien, utilizando nuestras fórmulas de integración básica, esto nos daría e elevado a la 0.1 dividido entre 0.1, ¿no? Bueno, entonces esto finalmente nos quedaría 10 multiplicada por esa expresión exponencial. Reemplazando en la fórmula, ¿cierto? Esta integral sería u por b. U es 10 más t sobre 20 multiplicado por b, que en este caso es 10 por e a la 0.1t, menos la integral de la función b, 10e a la 0.1t, por el diferencial de u, que en este caso es diferencial de t sobre 20. ¿Ok? Nuevamente aquí estoy utilizando la fórmula de integración por partes, u por b, menos la integral de b diferencial de 1. Y estoy reemplazando lo que he obtenido en la parte inferior. Si seguimos con este desarrollo, aquí tendríamos 100 más t medios, ¿ok? Ese 10 pasa a multiplicar a esa suma por e a la 0.1t menos, en el siguiente nos queda un medio, la integral de e a la 0.1t diferencial de t. Y esta última expresión es más fácil de trabajar,
Con lo cual, entonces, aquí nos queda 100 más t medios e a la 0.1t menos 1 medio. Y esta integral ya fue calculada anteriormente, ¿no? Para la expresión b. Nos queda entonces 10 por e a la 0.1t más la constante. ¿Ok? Bien. Realmente lo que hemos calculado es la función n, ¿verdad? Bien, entonces resultará que n de t será igual a toda esta expresión menos 5 por e elevado a la 0.1t más la constante. Bien, pero este problema no ha acabado, ¿no? Hemos obtenido una expresión para n, pero falta determinar la constante de integración. Para ello, utilizamos en este caso el hecho de que por dato nos dicen de que n de 0 es 10. ¿Ok? Entonces, usando el dato, 10 viene a ser igual a n evaluado en 0. Pero como nosotros tenemos una fórmula ya para n, podemos reemplazar allí. Esto es entonces 100 menos 0 entre 2 por e elevado a la 0,1 por 0 menos 5 por e elevado a la 0.1 por 0 más la constante. Y aquí entonces simplemente queda reemplazar para obtener el valor de la constante c. C será igual, entonces aquí nos queda 100, e a la 0 es 1, ¿cierto? Menos 5 más la constante. Y entonces llegamos a la conclusión de que C será menos 85, ¿no? Listo. Y una vez que tenemos la constante C, entonces actualizamos nuestra función. La función que nos piden determinar es n de t igual a 100 más t medios e por exponencial 0.1t menos 5 por e a la 0.1t menos 85. ¿Ok? Finalmente, ya hemos respondido el ítem A, ¿cierto? Nos dicen, determina el tamaño de la población en el año 5. Entonces ya para terminar esta sesión, simplemente para el ítem B, nos piden obtener la población en el año 5, que representa años, ¿cierto? Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esa expresión para obtener nuestra respuesta. ¿Ok? Eso, bueno, ya es un cálculo sencillo, así que lo dejamos por aquí. Bien, espero que les haya podido ayudar bastante esta resolución de la lista y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.